mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, aun cuando hay guerra, nosotros no tenemos que luchar. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué le dijo el profeta al pueblo? Tomen sus posiciones. Diga conmigo, tomo mi posición. El profeta le dijo, tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. ¿Cuántos dicen amén? Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Digan conmigo: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y cuando comenzaron a cantar, versículo 22, y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, amén, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tus enemigos que se pusieran de acuerdo para pelear contra ti, ellos van a comenzar a luchar entre sí. Los que se pusieron de acuerdo para pelear con esta casa se volverán enemigos entre sí. Yo lo voy a decir de nuevo. Los que se pusieron de acuerdo para destruir este lugar, esta casa, esta iglesia y la visión, ellos lucharán entre sí. Amén. Porque ellos no se movieron de la posición. El profeta le dijo: no se muevan de la posición. Dile al que está al lado: no te muevas de tu posición. En el reino de Dios, Dios te da una posición. ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios, Dios te da una posición. Tú tienes que saber que la batalla se pelea desde la posición que Dios te dio en el reino de Dios. Cuando tú no te mueves de la posición y le adoras a Dios, ¿cuántos dicen amén? Cuando tú no te mueves de la posición y le adoras a Dios, tú verás que aquellos que conspiraron contra ti, que se pusieron de acuerdo contra ti, tú los verás ahora peleando entre ellos. Y dice la escritura, voy a seguir leyendo, versículo 23, los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. O sea, lo que el profeta le dijo: no te muevas de tu posición, que ellos mismos se van a matar entre ellos. Ay, yo voy a declarar esto: mis enemigos pelearán a favor mío. Mis enemigos, tus enemigos pelearán a favor de nosotros. O sea, ellos serán los que nos defiendan. Los que tú creías que un día eran aliados de tus enemigos, los verás un día en estar en desacuerdo con tus enemigos. Amén. Y ellos los van a entregar, ellos los van a vender, ellos le van a cortar la cabeza, ellos le van a destruir. Dios usará la misma espada que vino para destruirte, para destruirlo a ellos. Pero la clave, ¿cuál es? No te muevas de la posición que te dio Dios en el reino. Di conmigo: no te muevas de la posición.
Y sigo leyendo el versículo 23, lo voy a repetir. Y los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. ¿Con quién se volvieron? Diga conmigo, contra sus aliados. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque donde está Satanás presente hay deslealtad. Usted nunca crea que una alianza con los principios del infierno van a durar. Usted nunca crea que una alianza con los principios de Satanás van a permanecer o van a tener poder contra usted o contra su vida. Nunca van a permanecer. ¿Estás aquí? Así que no le tengas miedo a lo que el diablo planea. No tengas miedo a lo que estés mirando que el diablo quiere hacer. No tengas miedo, porque aquellos que el diablo llamó para venir contra ti serán los que Dios use para cortarle su cabeza. Amén. Entonces dice el versículo 23: los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó a la puesta de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. ¿Te imaginas el ejército de Israel? Que llegaron y comenzaron a mirar y comenzaron a ver que con los que ellos iban a pelear ya ellos habían sido muertos. Y no era que los ángeles habían venido a matarlo, y no era que los ángeles habían descendido a pelear la batalla. Mira, esta es la mejor batalla que yo puedo ver en la Biblia. Es que aquellos que se habían aliado para ir contra Israel, entre ellos se habían comenzado a destruir. ¿Cuántos quieren ver eso en su vida? Amén. Entonces dice, ni un solo enemigo había escapado con vida. Diga conmigo, ningún enemigo que se alíe para venir en contra nuestra escapará con vida. Usted tiene que aprender a pelear la guerra. Y esto fue lo que hizo el profeta. Le vino a enseñar a Josafat. ¿Se imagina a Josafat con miedo? ¿Se imagina a todo Israel con miedo porque 3 reinos se estaban levantando para pelear con él? Pero usted tiene que aprender a pelear la batalla en el reino. Por eso es que usted tiene que saber que nosotros vivimos y nacimos en tiempos de guerra, en tiempos de mucha batalla. Pero usted tiene que aprender a pelear la batalla. Usted tiene que aprender que no moverse de su posición es mantenerse fiel a Dios. No moverse de su posición es no moverse de la asignación que Dios le dio en la tierra. Porque en el momento que usted se mueve de esa asignación, usted peligra de que usted pierda la batalla. Porque aquí la única clave o estrategia que el profeta le da a Josafat y a Israel, no les dijo peleen así, peleen asá, les dijo... es más, fue Josafat el que dijo ayune, pero el profeta dijo no se muevan de su posición. Entonces tú tienes que entender que vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos donde en el mundo entero hay una acechanza contra los cristianos. Nuestra nación está en guerra. Y por eso la escritura manda que oremos por los que están en puestos de eminencia. Porque en los tiempos de Pablo, cuando le dijo a la iglesia, ora por los que están en tiempos de eminencia, gobernaba un rey Nerón. Y este rey Nerón hizo que los cristianos fueran perseguidos. Pero Pablo siempre le exhortaba que oraran por los que estaban en puestos de eminencia. ¿Para qué? Para que estos no montaran persecución al pueblo de Dios. Pero eso ocurrió muchos años después. Muchos años después que Pablo le enseñó a la iglesia que tenían que orar por los que estaban en eminencia, en posiciones de poder y de autoridad, para que la paz estuviera en ellos. Él les enseñó a orar para que no vinieran contra ellos, pero muchos años después la iglesia perdió de vista eso y por eso Nerón formó una persecución a los cristianos.
Entonces, el profeta lo que le está diciendo aquí a Israel es que la pelea se tiene que pelear y no moverse de la posición. ¿Cuál es la posición nuestra como creyentes? ¿Cuál es la posición? Es una posición de fe. ¿Cuál es la posición que no te debes mover? Es no dejar de creer. ¿Cuál es la posición que no te debes mover? Es dejar de orar. Esa es una posición de guerra que ninguno de nosotros podemos movernos. Dejar de interceder es una posición que no podemos movernos. Nuestra posición como cristianos es una posición de obediencia y de intercesión. Diga conmigo, de intercesión. Entonces, dice la Escritura que ni un solo enemigo había escapado con vida. Es una promesa que cuando nosotros no nos movemos de nuestra posición de creer en Jesucristo y de obediencia, no importa cuántos enemigos se levanten contra nosotros, ninguno saldrá con vida si no te mueves de tu posición. Dice el versículo 25, dice, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Por eso le conté de mis perros. Porque cada vez que ladraban yo me movía de mi posición. Cada vez que hacían bulla me interrumpían la oración. Cada vez que se movían yo me movía. Y el Espíritu de Dios me dijo, no te muevas de tu posición. Así que vengo a decirte en este día que si quieres ganar guerra, lo que tienes que aprender es a no moverte de tu posición. No importa quién caiga a la diestra, a la siniestra, no importa lo que pase, no importa lo que te digan, no te muevas de tu posición de fe, de creerle a Dios y de obedecerle a Dios y de mantenerte fiel a lo que Dios te ha dicho. Entonces, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Amén. Hay dos posiciones que tú tienes que estar presente. Una es no moverte en la guerra. Y cuando tú estás en tu posición en medio de la guerra, porque la posición del cristiano en medio de la guerra es estar unido a Jesús en oración. La posición del cristiano en medio de la guerra es estar unido con Él por medio de la Santa Cena. La posición del cristiano en la guerra es estar unido con su palabra. La posición del cristiano en la guerra es estar conectado a Jesús por medio de la intercesión. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, el Señor te va a decir cuando la guerra terminó y cuando tus enemigos fueron vencidos. Si estás conectado a la vid verdadera, tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo que te va a decir que la guerra terminó y que tus enemigos fueron derrotados. Y número dos, tú tienes que estar conectado a la voz del Espíritu Santo en tu posición. Porque cuando el Espíritu Santo te diga, ya puedes actuar porque tus enemigos fueron vencidos, ve y recoge el botín. Amén. Porque tú tienes que saber, te voy a dar un secreto, el botín no se recoge en todo momento. El botín no se sale a recoger, porque si tú sales a recoger el botín, ¿qué quiere decir esto? Si tú sales a buscar una posición en el momento incorrecto, en medio de la guerra, te pueden, una bala perdida te puede asesinar a ti. Por eso el pueblo tiene que aprender a moverse en medio de la guerra. Porque tú tienes que estar conectado al Espíritu Santo, que hay cosas que no puedes hacer cuando hay guerra. Hay cosas que no puedes decir cuando hay guerra. Tú tienes que saber que hay cosas que no puedes moverte cuando hay guerra. Tú tienes que esperar que el Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo te diga, ya tus enemigos fueron derribados, ahora sal a recoger el botín. El botín no se recoge en todo momento. Usted no puede salir a recoger el botín cuando están peleando sus enemigos, porque usted puede quedar muerto en la guerra. Por eso usted tiene que estar conectado al Espíritu de Dios. Por eso una de las cosas que tú tienes que aprender es que en medio de la guerra, en medio del bullicio, en medio del sonido, en medio del escándalo, eso no es una señal para que tú te muevas. Lo que tú tienes que aprender es que en medio del escándalo tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios.
Voy a decirlo de nuevo. Tú tienes que aprender que en medio de la persecución, en medio de la guerra, en medio de las situaciones difíciles, en medio del caos, tú no te puedes mover aunque los soldados estén diciendo hay guerra, hay que salir a pelear, hay que salir a buscar, hay que salir a hacer. Tú tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque la guerra espiritual no la peleamos nosotros, la pelea Dios. Voy a decirlo de nuevo. Nuestra pelea no es con ejército, no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Y yo te puedo decir que mientras que tú estés en tu posición, Dios está peleando tu guerra y tu batalla. Tú tienes que mantenerte en tu posición, porque la escritura dice, mía es la venganza, dice Jehová. Deja que Dios se vengue, deja que Dios pelee, deja que Dios haga la justicia. Amén. Sigo paro. Amén. ¿Cuántos están aquí? Entonces por eso tú tienes que aprender a escuchar al profeta. Todo el mundo quería ayunar, todo el mundo quería orar, todo el mundo quería hacer un montón de cosas, y el profeta dijo, denme la palabra. Así dice Jehová, mantengan sus posiciones porque la pelea es de ellos. O sea que Israel estaba listo para ir a pelear. Deja de pelear, posición. Porque Israel estaba listo para ir a pelear, para coger con sus brazos y matar. Dios sabe que tienes la fuerza para matar a quien sea. Dios sabe que tú y yo tenemos la fuerza para quitarle al que tengamos que quitarle cualquier cosa. Dios sabe que tú y yo tenemos el poder. Pero el problema es que cuando tú usas tu poder, tus capacidades, tu boca, tus manos, tus habilidades, Dios no se glorifica. Y vengo a decirte que Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere glorificarte en su casa. Dios quiere glorificarse en mi casa. Dios quiere glorificar su nombre en este lugar. Dios quiere glorificar la palabra que predica. Dios quiere glorificar la palabra que el Espíritu Santo da. Dios quiere glorificar la palabra que se lanza. Dios quiere glorificar la visión. Dios quiere glorificar el nombre de Jesús. Dios quiere glorificar todo lo que se haga por la palabra. Amén. Por cuanto Él quiere glorificarlo, si tú y yo lo hacemos humanamente. Y si tú y yo lo hacemos humanamente, escúchame, no hay nada que pueda impresionar en lo humano. No hay nada. Yo quiero decirte que ya yo sé todo lo que tú sabes hacer. Yo quiero decirte que Dios sabe ya todas nuestras capacidades. Dios sabe ya todo lo que somos capaces de hacer y de no hacer. Dios lo sabe. Lo que Dios quiere es que le demos lugar a Él para que Él se glorifique. ¿Cuántos están aquí? Día conmigo, Él se va a glorificar. Aleluya. Dile que está al lado, Él es el que se va a glorificar. Amén. Cuando entendemos esto, tú vas a entender que qué bueno es darle lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Día conmigo, vamos a darle lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Dios quiere que tú sepas que toma tu posición porque Él va a pelear por ti. Él va a pelear por tu casa. Él va a pelear por tu familia. Él va a pelear por los tuyos. Amén. Entonces dice esto, mire esto, voy a volverlo a leer, el 25. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Yo te quiero bendecir hoy. Dios está peleando tu batalla hoy. Tú nada más tienes que prepararte para recoger el botín. Tú nada más tienes que prepararte para recoger el botín. Mira, deja que Dios pelee la batalla porque el botín es grande. Cuando tú peleas la batalla, no, el botín es pequeño, es insignificante. Es más, te lo voy a decir, es humano. El botín es humano. Pero cuando la señal que Dios ha peleado una batalla en tu vida es que el botín es sobrenatural.
Es que el botín es impresionante. Es que el botín era algo que humanamente no se podía hacer. Era un botín que tú ni en sueño lo hubieras podido conseguir. Es un botín que no te lo heredaron tus padres. Es un botín que no viene de tu familia. Es un botín que no lo vas a heredar de tu esposo. Por si te casaste por el botín de tu esposo, pues Dios te dice que el botín de él es más grande. Es algo sobrenatural que tú nada más tienes que salir a recoger porque Dios lo va a pelear por ti. Amén. Entonces dice, voy a volverlo a leer porque el Espíritu Santo quiere quedarse allí. Porque está liberando botines sobrenaturales. Escucha, son botines que le pertenecían a otros reinos. Son botines que le pertenecían a otras ciudades. Son botines que le pertenecían a otras naciones. Voy a decirlo de nuevo. ¡Santo! Dice, y el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos. ¿Qué encontraron? Diga conmigo, muchos objetos. Quiero decirte algo que me ha puesto el Espíritu Santo que te lo diga. ¿Quieres que te lo diga? Te lo voy a decir. Toda guerra que Dios ha peleado libera botín. Voy a decirlo de nuevo. Toda guerra que tú has peleado no libera nada. Pero toda guerra que Dios pelea libera botín. Por eso hay gente que ellos son los que han peleado y por eso no han liberado el botín. Pero la señal que Dios peleó una batalla es que con la victoria se liberó un botín. Amén. Dice, enormes cantidades de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar. Diga conmigo, el botín es tan grande que te voy a llamar para que me ayudes a cargarlo. Amén. Cuando usted no puede con el botín, usted tiene que llamar a alguien que le ayude a recoger el botín. Amén. Usted necesita llamar a alguien que le ayude a recoger el botín, porque el botín es grande cuando Dios pelea la batalla. Yo te vengo a decir algo, Dios metió esta casa en el 2025 para pelear botines grandes. Por eso no te enamores del botín que tú peleas, suéltalo, porque Dios quiere pelear un botín más grande. Dice, y otros artículos más de los que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. 3 días solo para juntarlo. Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición. Diga conmigo, estoy en el Valle de la Bendición. Dígalo de nuevo, estoy en el Valle de la Bendición. Esta prédica se llama el Valle de la Bendición. Cuando tú te encuentras en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy en Israel. ¿Por qué? Porque en ese Valle de la Bendición, escucha, todo lugar donde, cuando tú estás en un lugar de guerra, cuando tú estás en tiempo de guerra, tú te encuentras en un valle. Cuando tú estás en tiempo de pelea, tú te encuentras en un valle.
Por eso el salmista dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Por eso el salmista dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Amén. Lo que se refiere la palabra valle es que cuando tú estás en guerra, tú estás en un valle. Ahora tú tienes que saber que todos los hijos de Dios tienen que pasar por un valle, porque es el lugar donde se pelea el botín. Es el lugar donde se pelea el botín. Se llama el Valle de la Bendición. Y yo quiero decirte que nosotros en esta casa nos encontramos en el Valle de la Bendición. Pero lo mejor que te quiero decir es que ya el profeta habló y ya Dios habló que Él está peleando nuestra batalla y nosotros solo estamos recogiendo el botín. Yo no quiero pelear la batalla porque Dios la pelea por mí. Diga conmigo, Dios pelea la batalla. Mira, y los que se aliaron para perjudicarnos, para dañarnos, ellos se volverán enemigos entre ellos. Amén. Decláralo. Siempre decláralo. Declara, Dios pelea mi batalla. Y los que se alíen en contra mía, se pelearán entre ellos. Amén. Entonces dice el versículo 27. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, al son de liras, al son de trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando hay una victoria en el Señor, escúchame esto. Cuando tú peleas una batalla y cuando Dios está ganando la batalla, déjame decirte que el Espíritu de Dios te dirigirá a la casa del Señor, al templo, a su altar. Porque la gente que pelea con Dios la batalla sabe que hay un sacrificio de gratitud en el altar del servicio, el altar de su nombre, el altar de su casa, la señal de una victoria que Dios ha estado peleando por ti es que esas personas van a su casa. Ay, voy a decirlo de nuevo. Lo que hace que Dios pelee una batalla es que la gente es dirigida a la casa del Señor, no al mundo. Yo no puedo ir al mundo y decir, vengo de pelear una batalla y Dios peleó por mí, pero estoy en el mundo. Porque a mí lo que me dice eso, que quien peleó la batalla fue el diablo. Y me sacó de la casa. Pero cuando yo me quedo en la casa del Señor, me dice a mí que el que peleó la batalla es el Señor. Que el que está peleando la batalla es el Señor. Que el que está haciendo que mis enemigos que se aliaron se vuelvan contra ellos es el Señor. Amén. Entonces dice la escritura, luego los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado victoria. ¿Cómo vienen a la casa? Diga conmigo, rebosando de alegría. Diga conmigo, rebosando de alegría. Y el versículo 29 dice, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel. Préstame atención. Porque Dios necesita glorificarse en nuestras vidas. Dios necesita glorificarse en lo que hacemos. La gente necesita escuchar que la batalla que tú peleas es muy fuerte y es muy grande, que tú no la puedes ganar. Voy a decirlo de nuevo. La gente tiene que mirar que la batalla que tú peleas es demasiado grande. Es más, la gente va a decir, ahora sí cerraron esa iglesia. Ahora sí destruyeron a esa iglesia. Ahora sí destruyeron a ese hermano. Ahora sí destruyeron lo que hacía. ¿Cuántos están aquí? Porque la guerra que tú estás peleando es demasiado grande para ti.
Hay gente que se avergüenza y no quiere que los demás vean que está en guerra. Hay gente que se avergüenza y quieren que todos los demás sepan que ellos están bien, que no están perdiendo, que están intactos en la fe, que están intactos como cristianos. Ellos quieren que la gente vea que ellos son cristianos fuertes. Lo voy a decir de nuevo. Pero hay guerras que la gente va a tener que saber que son guerras tan grandes que tú no las vas a poder vencer. Ellos tienen que reconocer que tú no tienes la capacidad. Ellos tienen que reconocer que tú no tienes la fuerza. Ellos tienen que reconocer, mientras que tú tengas la capacidad y la fuerza, te falta proceso, te falta derribarte. Porque cuando a ti te vean derribado, que ya tú no te levantas, que ya tú no puedes, es cuando Dios aparece y dice: porque yo voy a mostrar que yo he estado contigo, porque yo voy a mostrar que siempre te he respaldado, que siempre he estado contigo, que voy delante de ti como poderoso gigante. Por eso deja de aparentar lo que no es. No aparentes que eres fuerte. No aparentes que estás bien. No aparentes que tú puedes con esto. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios solo pelea las batallas que Él se va a glorificar. ¡Hey! Dios solo pelea batallas donde su nombre va a ser glorificado. Dios solo pelea batallas donde Él va a ser victorioso, donde la gente va a conocer que verdaderamente buscaste a Dios, donde la gente va a reconocer que verdaderamente te entregaste a Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dice: y cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de sembradores. Porque Dios es el que lucha contra los enemigos de sembradores. La gente tiene que escuchar que Dios está luchando contra los enemigos de sembradores. Eso era imposible para la pastora. Eso era imposible para el liderazgo. De esta no se levantaba, decían los enemigos. Decía Sanbalat y Tobías: de esta no salían vivos. Decía Sanbalat y Tobías: vamos a quedarnos aquí para ver su derrota. Vamos a quedarnos aquí para ver su caída. Vamos a quedarnos aquí. Pero Dios le volteó la jugada y lo que van a ver es la victoria. Dice: cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado. Por eso tú tienes que saber pelear las batallas. Las batallas no se pelean con orgullo. Donde está Leviatán presente, tú serás el objetivo de la guerra. ¿Por qué? Porque las batallas no se pelean con orgullo. Las guerras se pelean con humildad. Porque dice la Escritura que Dios habita con el humilde, con el sencillo. Amén. Y ser humilde y sencillo quiere decir que yo dependo de Dios. Que yo no puedo con esto. Que yo no puedo con esta guerra. Que yo no puedo con esta visión. Que yo no puedo con esta casa. Que yo no puedo con la gente. Que yo no puedo con esta gente. Que yo no puedo con los diablos. Que yo no puedo con los principados, que yo no puedo con este asunto. Este asunto está difícil, pero yo tengo un Dios que la va a pelear. Entonces dice esto, escucha esto. Dice: y cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. ¿De quién se apoderó el temor de Dios? De los enemigos de Israel. Se apoderó el temor. Así que el reino de Josafat, escucha esto, porque hay que dejar que Dios pelee nuestras batallas. Porque si tú no dejas que Dios, voy a darte un secreto aquí, si tú no dejas que Dios pelee tus batallas y muestre gran poder, ese mismo
enemigo que te ha perseguido, esa misma maldición que te ha perseguido, ese mismo ciclo repetitivo que te ha perseguido, no se va a ahuyentar de ti. Pero cuando la iniquidad ve que en serio ahora le creíste a Dios, que Dios está peleando por ti, dice la iniquidad, me voy. Cuando la maldición generacional ve que tú le dejaste la pelea a Dios y la peleaste a la manera de Dios, más nunca quiere venir. En la próxima temporada no viene. Pero mientras que la maldición te vea peleando a ti, mientras que la iniquidad te vea peleando a ti, el otro año se te va a aparecer con el mismo problema, a la misma hora, a la misma canal, el mismo día y en la misma fecha. Porque la maldición generacional y la iniquidad solo te va a respetar cuando vea que tú verdaderamente le crees a Dios. Voy a decirlo de nuevo. Tengo que decir esto de nuevo. El diablo solo te va a respetar cuando tú pelees la batalla de manera correcta. ¿Tú sabes lo que es una maldición generacional? Un ciclo generacional. Los mismos problemas a la misma hora asoman la cabeza. En la misma fecha asoman la cabeza. ¿Y tú sabes por qué asoman la cabeza? Porque tú peleaste con ellas. Aunque decías en la iglesia, Jehová pelea por mí, ella sabe que eso era mentira, que tú peleabas con ella, que no le diste lugar a Dios. Hay gente que dice